Vamos a empezar y terminar. Hoy toca la última sesión del proyecto Lugares y voy a compartir con vosotros unas palabras que me quedan en mi memoria, a ver si coincidimos y luego me contáis o compartimos todas las que tenéis vosotros. Yo empezaría por hospitalidad y generosidad. En segundo lugar, experimentación, paisaje, belleza y silencio. Me ha gustado mucho la idea de la arquitectura del silencio, aunque es la que me llevo como con mayor debate a nivel de arquitectura. Sabéis que mi formación es de arquitecta. Sostenibilidad y resiliencia, sin duda. Son los temas de los que hablamos y los temas que me quedan en la memoria. Insisto en que luego me gustaría que todos, sería bonito si todos podéis pensar las 3, 4 o 5 palabras que os quedan en la memoria. Pues para este cierre no podía ser de otra manera, 4 mujeres, 4 jovencísimas mujeres, artistas, arquitectas, y quería empezar por Amalia, que es la única que no conocemos, porque las otras participantes hablaron ayer. Amalia es diseñadora y va a presentar su proyecto Entre Redes. Estel hablará de su proyecto Hilo en el Camino. Julia de la Cal, Cabañas e Iglús de Bimbio, y la arquitecta María Fandiño nos presentará su proyecto de la Esplanada en Horizonte. Así que dejamos empezar. Amalia, muchas gracias. ¿Empiezas? A ti. Bueno, muchas gracias por invitarme antes de nada, que me hace muchísima ilusión estar aquí. Me parece una experiencia muy bonita y muy enriquecedora, y sobre todo el hecho de que seamos tantas mujeres me parece que se crea una fuerza súper especial. Y yo quería empezar presentándome un poquito. Yo soy Amalia Pugas, soy diseñadora de producto, y un poco a través de mis proyectos siempre busco crear piezas que un poco conmuevan, que pongan en cuestión lo convencional y el comportamiento de las personas, pero sobre todo lo que más me define es que me gusta diseñar para contar historias. Bueno, creo que me voy a poner de pie, porque se va a poner mejor. Y hoy os voy a estar contando un poquito sobre el proyecto Entre Redes, que, para los que no seáis de aquí o no conozcáis La Guarda es una pequeña comunidad de pesqueros comunicada por la frontera del río Miño con Portugal, al sur de Galicia. Y allí a lo largo de la historia se han ido desarrollando gran variedad de actividades agromarítimas, desde la recogida de algas y percebes, la venta de pesca y la realización de diferentes artes pesqueras. Pero sobre todo ha sido un lugar donde a lo largo de la historia el trabajo colaborativo entre artesanas ha sido siempre muy esencial para el desarrollo económico del pueblo. Y esto es algo que ya desde pequeña me han ido transmitiendo mis abuelos, que siempre me han hablado con mucho orgullo sobre la fortaleza y la solidaridad que caracterizan a las mujeres pesqueras del pueblo. Y esto me hizo pensar en especial en uno de los colectivos tradicionales pesqueros de Galicia, conocido como las redeiras. Las redeiras son mujeres dedicadas a la confección y a la reparación de redes de pesca, y a pesar de lo importante que es su labor, han sido durante mucho tiempo prácticamente invisibles para el resto del sector. Y como pasa con muchas artesanías, como hemos hablado estos días, a pesar de lo importante que es, mucha gente no quiere dedicarse a atar redes de pesca, no hay relevo, y entonces este oficio está desapareciendo como muchos otros. Y un poco hablando con la asociación actual de redeiras de La Guarda, ellas me contaban: sabemos que podemos dejar un oficio con futuro para las nuevas generaciones, pero para ello debemos innovar, diversificarnos y queremos siempre mantenernos también nuestro origen y nuestra identidad, a pesar de poder ampliar el abanico de posibilidades de nuestro trabajo. Entonces aquí yo me planteo un poco: ¿es posible colaborar con un colectivo de artesanas que están luchando por el oficio, por el futuro y el valor de su oficio? Y podemos, a través de las diferentes herramientas que puede ofrecer el diseño y la innovación, mantener viva una tradición artesanal. Así que un poco mi ilusión con este proyecto Entre Redes es incorporar a las redeiras de La Guarda en el proceso de creación de un producto, un poco combinando las posibilidades que tiene el diseño y la innovación con las diferentes posibilidades de su artesanía. Y entonces, para introducirme al mundo de esta tradición, empecé estudiando la evolución de la técnica, que según contaban
los marineros y las redeiras está muy determinado siempre por la evolución del material y de la materia prima. Al principio, antiguamente, las redes eran de cáñamo y esto implicaba un proceso muy laborioso de encascado, de teñido, secado, lavado. Más adelante, con el nylon, pues esto aportó muchos avances en el proceso de trabajo. Y también, pues lo que más me llamó la atención en un principio fue la gama impresionante de los aparejos de pesca, que tienen estos colores verdes y azules que llaman muchísimo la atención. También pues hice un proceso de investigación bastante profundo, escuché todas las historias de la gente del puerto, me iban enseñando objetos antiguos y me inspiré mucho en estos tesoros del mar. En estas nasas y salabardos, por ejemplo, que combinan estructuras rígidas de metal o madera con red para crear pues, volúmenes rígidos y cerrados. Pero sobre todo lo que más me intrigó fue el sistema de redes que componen las cuerdas. Y estas están compuestas por un conjunto de cadenas de plomo que son lo que aportan el peso al aparejo. Y un poco estudiando esto pensé, ¿qué pasa si sustituimos estas cadenas por una barra de acero, aluminio? Esto sería un pequeño cambio al material existente, pero aportaría la maleabilidad y se podrían crear formas curvas y orgánicas a partir de las redes. Así que aquí empecé a maquetar enseguida con una escala muy pequeña y experimental, un poco también viendo cómo funcionaba el material y qué posibilidades me daba. Ya enseguida pasé al dibujo. Yo me apoyo siempre mucho en el dibujo, pero me gusta también enseguida maquetar porque si no siempre me atasco en lo 2D y me gusta también pasar al volumen enseguida. Desde trazos muy abstractos de acuarela o así, y ya directamente pues enseguida pasando a algo más material, algo más específico y cercano a producto. También a la hora de desarrollar el proyecto era muy importante para mí implementar todas las herramientas típicas de las redeiras y sobre todo la aguja, que es su principal herramienta de trabajo, lo utilizan de toda la vida para todos sus oficios del día a día. Otro rasgo típico, característico de la pieza que producimos es la incorporación de la cuerda sin modificar su forma natural. Y esto fue uno de los primeros pasos que hicimos en los que la cuerda poco a poco se va envolviendo alrededor del acero, pero respetando su curva original y característica. Y por último también, algo que me interesaba muchísimo a la hora de crear una pieza, en este caso acabó siendo un asiento, era que todas las uniones entre las diferentes piezas, el asiento, las patas, la base, fueran únicamente nudos tradicionales marineros. Y esto permitió crear una estructura fuerte y resistente, libre de adhesivos, tuercas, que además fuese también como muy fiel al origen y mantuviese la identidad del material, lo que ya nos tiene que ofrecer de por sí. Esto fue un poco el proceso al final, los detalles. El material que utilizamos fue todo red, cuerda y hilo y trencilla que ya había vuelto del mar, con la idea de darle un nuevo uso y una nueva vida al material. Y como resultado creamos bolina. Esto es una foto allí en mi pueblo, en La Guardia. Bolina era el nombre de mi tatarabuelo, que bueno, él tenía una marca marinera relacionada. En los pueblos pesqueros, seguro que muchos sabréis, que era típico que cada marinero tenía una marca con la que identificaba pues, sus barcos, sus aparejos de pesca, y con el tiempo pues, se convirtieron en apodos representativos de cada familia. En mi caso fue la marca del tío Bolina, que ahora es como se le reconoce a mi abuelo, y creo que era algo especial a incorporar en el proyecto. Y como resultado pues creamos Bolina, que intenta representar un poco pues, la magia del trabajo manual y esas piezas que esconden una historia un poco por la forma artesanal en la que están hechas, y busca crear una visión un poco innovadora de la red, pero siempre respetando y manteniendo el origen del material y de la red, y dándoles una forma de abrir las posibilidades que tiene el trabajo de las redeiras y que puedan ver más allá de lo que llevan haciendo toda la vida, pero aplicado de otra manera. Y bueno, también este proyecto ha ido continuando, tampoco quería alargarme mucho, pero hemos ido estando en muchas ferias, hemos ido difundiendo el proyecto, y yo creo que un poco
a través de ellas he visto que el diseño no es solo crear productos, sino también pues, utilizar el diseño como herramienta de transformación social, ¿no? Y también hablábamos ayer de lo invisible, Entonces yo también pensaba mucho en lo intangible, ¿no? En esta cultura inmaterial, que casi son conocimientos que desaparecen y si no materializamos, si no visibilizamos, pues se perderán con el tiempo. Y para finalizar quería dejaros con un documental cortito que narra un poco el proceso del proyecto. Aquí a vida estuvo sempre moi unida ao mar. Comenzábamos a primeira hora da mañá, levantábamos cos primeiros rayos da luz, íbamos á ribeira a esperar os homes, a axudarlle coas redes, a sacalas pa fora, e axudar coa pesca que traían, levar a plaza para vender. E cando non había venda, había que ir polas aldeas a vendela, o cesto na cabeza. E moitas de nós, aos 10 anos e 12, xa deixábamos a escola e comenzábamos a traballar como redeiras. Era un traballo duro, pero, bueno, a veces tamén disfrutábamos moito. Todas xuntas, contábamos historias, ríámonos e cantábamos, íbasenos as penas e as preocupacións. Hoxe en día quedamos poucas, cada vez menos, por motivo de que a xente xoven non se quere dedicar ás carreras. Este proxecto nace coa idea de valorar as tradicións vivas, porque o noso traballo nos une e fai que nos sintamos máis apoiadas. O proceso, feito completo de forma artesanal por as redeiras, representa a magia do traballo manual, dos obxectos que esconden unha historia por individualidade, emoción, coas que están feitas. Por eso, nós estamos a facer todo o que podemos para que a nosa profesión siga existindo. E para ello temos que abrir a mirada a novas ideas, traballar para que a labor das redeiras pase a ter un futuro. María, en segundo lugar, nos contará su proyecto Esplanada en Horizonte.
multipremiado también, cuéntanos la parte importante ante tanta juventud. Bueno, yo soy de un pueblo al lado de Amalia, de hecho yo hago vida en La Guardia, es muy curioso que desde allí en el Finisterre del Sur hayamos coincidido aquí, donde bueno, todas las tradiciones están muy arraigadas en nuestra cultura, y he de decir que las redeiras adoran a Amalia. O sea, este proceso colaborativo ha terminado en una adoración hacia ella y a su trabajo. Y nada, yo vengo a contar aquí la Explanada del Horizonte, a ver si soy capaz de transmitiros con los primeros dibujos que intentéis sentir un poco la magnitud del enclave en el que esta obra se encuentra, que muchas veces es difícil de explicar a través de imágenes o dibujos, y que se entienda también el proceso el momento en el que se diseñó, el proceso de construcción que fue en mitad de la pandemia, o sea, la dirección de la obra fue durante la pandemia, lo cual yo considero que fue algo muy positivo, porque yo solo tenía la dirección de esta obra, con lo cual pude moverme aquí y acabar replanteando todo in situ. Esto es un lujo que actualmente, con las dinámicas y la rapidez y los plazos que nos exigen las administraciones, es imposible, y creo que al final que el resultado ha sido el producto de casi realizar un proyecto de artesanía que iba modificando a merced del territorio. Nos encontramos justo en un punto en la costa atlántica, en el que tenemos al este la Sierra de Agroba, que es ese conjunto montañoso granítico que va desde lo que es el territorio de La Guarda hasta Bayona, y al oeste el Océano Atlántico. Entonces tenemos dos elementos naturales muy potentes, un escenario, un telón de fondo, que es esta Sierra de Agroba, que a diferencia de paisajes del norte, como pueden ser pues, los acantilados, ¿no?, que veíamos antes en el proyecto de Carlos, o estos pequeños acantilados costeros que tenemos en otras rías, este paisaje lo que determina es un telón de fondo muy importante, porque es algo único en Europa, y es que una cordillera que llega hasta los 600 metros sobre el nivel del mar, en una sección muy corta llega hasta tocar el océano, con una estrecha llanura costera. A veces voy a meter palabras en gallego, con una muy pequeña llanura costera que había sido transformada siempre para el cultivo, con aquel sistema que os contaba ayer de estos pequeños muros que atrapaban la salinidad, y bueno, combinando alturas de cultivos para poder generar mayor producción. Entonces, en este punto, ahí se ve muy bien en la sección, ¿no?, como de hecho estos montajes que intentamos hacer para que podáis sentir un poquito la potencia de este territorio, ¿no?, cómo baja de este punto y aquí toca con el mar. La estrechita llanura costera representa esta franja, ¿no?, que es esta zona que vemos aquí. Y aquí, a 34 metros sobre el nivel del mar, emerge o aparece lo que se conocía como horizonte. Horizonte, antiguamente, históricamente, era un sitio, un lugar que era un penedo. Entonces, esta costa, toda la estructura del territorio va intercalando bolsas de agricultura, lógico, donde puedo cultivar y no tengo penedo, aparto las rocas y pongo mi cultivo. Donde hay un penedo no hay transformación del territorio porque no me lo permite. Y como estaba elevado y era un penedo, se había consolidado como un punto de reunión, de intercambio de víveres. Bueno, iban camiones, intercambiaban pues, ganado, venían a traer ganado, productos, un punto simbólico en el territorio, ¿no? Entonces, pongo 1945 porque es el primer registro que hay y no hay imágenes de cómo era esto antes, pero bueno, mismo con los vecinos, evidentemente la sección del territorio era evidentemente una continuación de la sección de la costa, pasando por estos bolos graníticos que conformaban este sitio, y en 1970, en los años 70, con la construcción, el ensanchamiento de la carretera que conecta La Guardia con Bayona, se decide que con los
escombros y las tierras resultantes de la excavación de la construcción de esta carretera, se rellene este sitio y se haga una gran explanada para dignificar, ¿no?, y para poder hacer cosas en la explanada. Lo que no se sabía en ese momento era que al rellenar este lugar, al romper en realidad la sección natural del territorio, lo que estaban era lapidando la memoria del sitio. Y con lo cual esta explanada nunca se consolidó como un lugar de reunión, desapareció absolutamente la memoria. Con lo cual la primera aproximación del proyecto, la primera idea que se tuvo fue intentar recuperar la sección del territorio, ¿no?, volver atrás y volver a recuperar esta condición de lugar que se había perdido. ¿Y cómo? A mí, yo os digo que me parece un proyecto que yo creo que cualquier arquitecto lo hubiese resuelto. O sea, es que, pues con el lenguaje del territorio, teníamos, ¿no?, es que se ve muy bien en este contexto, ¿no? El material lo íbamos a tener de la excavación, resultante de la excavación, con lo cual íbamos a obtener esta piedra, al sacar la excavación íbamos a obtener bolos graníticos que se emplearían para ejecutar estos pequeños muros de contención, y el programa que se pedía inicialmente, que ahora cuando os enseñe las fotos del estado actual lo veréis, se pedía que se hiciese un gran parque en la explanada, totalmente fuera de escala. Hablábamos de estas intervenciones, salió por aquí por la mañana, de que no, de que estas polideportivos, grandes plazas fuerísima de escala con el territorio, pues al final íbamos a intentar reducir estos espacios con un sistema de contención que dialogaba con la estructura del territorio y con un reciclaje del material siendo prácticamente cero. Para que os hagáis una idea, este proyecto tiene como unos 6.000 metros cuadrados más actuaciones en el camino que había que hacer de consolidación de caminos y tal, una pequeña cafetería de parada para los peregrinos y unos aseos, y el presupuesto eran 350.000 euros. Es muy poco dinero por metro cuadrado, muy poco dinero. Entonces, si os fijáis aquí, la línea roja era hasta donde llegaba la explanada, y entonces intuíamos, porque no teníamos ni estudio geotécnico porque había sido un relleno ni nada, intuíamos que aproximadamente bajando hasta el nivel con un láser in situ antes, intuíamos que al llegar al final podríamos llegar a la cota natural del terreno. Esto era lo que intuíamos, ¿no? Aquí se ve un poco en este dibujo donde intentamos ensalzar la geomorfología del lugar, cómo se intercalan, ¿no?, lo que decía, pues estas grandes áreas de agricultura con estos sitios de penedos. Por ejemplo, aquí hay otro penedo donde no hay construcciones y aquí estaría la explanada. Y estas viviendas que están aquí, que en un día se legalizaron, que se inundan cada año y tampoco me dan pena. O sea, no pintan nada. Como si viene un maremoto y ya me diréis si eso tiene que estar ahí. Bueno, lo que veis en amarillo es por donde pasa el camino de Santiago portugués por la costa, con lo cual luego veréis, pero bueno, el proyecto se dividía en dos partes, ¿no? Teníamos lo que era la explanada y lo que era esta área de aquí, donde hay una pista polideportiva que esa lamentablemente no me la dejaron ya tocar, pero bueno, también digamos que pintaría una pista polideportiva, pero bueno, da igual. Entonces la idea era, el peregrino viene por aquí, desde La Guardia hasta que llega a Oya no tenía ningún sitio de parada, y entonces se utilizó como de excusa para regenerar este lugar y poder ofrecerle un sitio de descanso. Este fue el dibujo, el boceto que se le enseñó en su día al alcalde, e iba con mucho miedo, porque yo me acuerdo, bueno, este es mi primer proyecto, y es el proyecto que hice cuando decidí venirme a Galicia, y es el primer proyecto que construí. Entonces, a mí me habían pedido un parque en la explanada. Claro, y yo me acuerdo que el primer día que fui a presentarlo dije que no se iba a hacer nada, porque ellos entendían que aquello era un valor, tener una explanada, tener un territorio horizontal para meter un programa, para ellos era algo positivo, ¿no?
Y claro, yo ahí solo veía un montón de especies invasoras, las escorrentías no funcionaban, el ecosistema estaba absolutamente desequilibrado, entonces bueno, yo dije que teníamos que recuperar la sección del territorio, vendiéndoles que si dividíamos el programa en diferentes terrazas se iba a tener siempre una visión constante al horizonte, ¿no? Y bueno, hubo alguna queja, pero se entendió. Entonces, bueno, voy a explicar un poquito el proceso rápido. Empezamos por la explanada, luego hubo un proceso de lo que yo llamo antropización, que fue la construcción de estos muros, ¿no? Que lo único que hacen es intentar conectar visualmente aquellas dos parcelas que veíamos antes, que estaban divididas por estos dos caminos. Pues en realidad este giro recoge las dos parcelas visualmente desde arriba, ¿no? Y te dirigen un poco la mirada de los caminantes y de los visitantes, y a su vez contienen las tierras, ¿no? Luego la adaptación, que es ese punto número 2 que no estaba en el inicio del proyecto pero que apareció en obra, la naturalización, que la explicaré después, y la zonificación. Es todo como al final una secuencia de líneas en las que se va desarrollando el proyecto, ¿no? Pues la explanada era esto, ¿vale? O sea, lejos de ser un punto de reunión, que fue lo que se creyó en su día que se iba a convertir, esta era la parte de abajo, que era donde habían rellenado todo. Es que no les llegó con rellenar, que aún subieron 1,5 metros más de lo que era la cota natural, ¿no? Y en la otra parte tenían un parque infantil que podría estar en cualquier ciudad, totalmente desconectado con el sitio, y una zona deportiva con 3 bancos alrededor, dando espalda al horizonte, ¿no? Y y un bar ilegal que vertía además todas las aguas y todo lo de lavavajillas al mar, ¿vale? Entonces esto era así, era un chiringuito que tenían ahí montado, y evidentemente, mirad la escala, no sé si veis a la persona, es que a veces no se aprecia el relleno, pero era bestial, ¿no? Y lo que está arriba era mi coche. Entonces este lugar no... Lo único que se hacían ahí eran básicamente trapicheos y por allí por el sur, básicamente, vamos ahora que no dejamos de salir en las noticias, pero se había convertido en un lugar que vamos, que estaba muy lejos de lo que en su día se creyó que se iba a convertir, ¿no? Y entonces en el proceso de antropización pasó lo que os comentaba ayer, voy a apurar un poco porque igual no estoy pasando, lo que pasaba ayer, que claro, empezaron a salir todas estas piedras resultantes de la excavación, y yo venía con aquella idea de que sabía que iba a aparecer roca, y entonces como tenía muy poco dinero decía, vale, cogemos la roca y sin construir ningún muro vamos a meterla en unos muros de gabión, pensando también en aquella estructura de apilar piedras y colocarlas dentro de una caja, ¿no? Que eran los muros tradicionales, que ellos lo que hacen es apilar la piedra, y decía yo, bueno, las apilo y las meto en una caja y contengo. Y cuando llego a obra, además es que me acuerdo, justo estaba recién aterrizada, y esta foto es la primera terraza, ¿no? Y tenían un trozo hecho con el muro de gabión y un trozo hecho así. Y el muro de gabión, claro, como no había dinero, no habían comprado las cajas rígidas, habían comprado la malla y entonces lo que me tenían planteado era la malla apoyada en el suelo y envuelto. O sea, tenía el muro hecho de piedra seca y envuelto alrededor como un papel de regalo, ¿sabes? Y claro, mal plegado, entonces dije yo, y todos mirándome con ojitos así como... Y yo, pues no, y todos como, no, ¿cómo que no? Y yo, no, que saquéis la malla, que dejéis el muro así, sin malla. Y entonces se abrió el constructor, pues la malla está comprada, es que, bueno, al final pero quiero decir que ellos me estaban diciendo, nosotros sabemos hacer esto. Además allí hay mucho cantero portugués también, que son buenísimos. Entonces me dijeron, sabemos hacer esto. Y a ver, si sabéis hacer esto, pues nada, hacemos estos muros. Y entonces se empezaron a hacer estos muros. ¿Y qué pasó en el proceso de adaptación? Claro, esta era la terraza de abajo, empezamos de abajo arriba, y era donde yo sabía que iba a aparecer roca, ahí abajo, ¿no? Donde ya se ve en esta primera imagen, ¿no? Que eran las gradas que ya encontraban el terreno natural. Pero ¿qué pasó luego? Que lejos de mí, yo ya no quería, pero luego pasó esto y empezó a aparecer todo esto. O sea, en las terrazas de arriba,
Por una parte lo estábamos haciendo bien, porque estábamos encontrando todas las cotas de terreno natural, pero por otra parte me quedaba sin programa, porque los juegos infantiles, que era el programa que tenía que tener, tienen que tener unas áreas de seguridad brutales, no me cabía el programa, me reúno y digo, hay que cambiar el programa. Y el cliente dice, no, yo no puedo hacer un parque con rock, o sea, tienes que encajar el programa como puedas, ¿no? Y entonces, bueno, en este proceso empezamos yo desde Barcelona aquí pedía que me mapeasen cada roca que excavaban cada día, que la mapeasen, y llegó un momento que aquello no era, se estaba yendo otra parte del dinero, se estaba yendo a hacer levantamientos geotécnicos y entonces, bueno, este fue el último plano que se dibujó antes de que ya empezase a decidir todo in situ. O sea, el último plano que se envía, que además como todo en rojo a replantear, porque habían aparecido esas rocas, fue el último que se envió dibujado, porque luego ya me cogí el avión y ya hasta que se acabaron de ejecutar los muros no me podía mover de allí. Entonces, ¿qué pasó con esto? Que empezaron a aparecer estos momentos en los que hablaba ayer, que todas estas líneas rectas que se encontraban con la roca interrumpían el camino y dignificaban más su presencia en el territorio, ¿no? Era como algo que se había olvidado, volvía a aparecer y volvía en realidad a ensalzar la materialidad del sitio. Y paralelamente a esto, además, los vecinos empezaban a contar historias de cómo jugaban de pequeños con las pozas, entonces se empezó a despertar en la comunidad un elemento de pertenencia con la obra, que en realidad ahora nos está viniendo muy bien porque, claro, han recuperado otra vez la memoria a través de la intervención, ¿no? Se han vuelto a sentir identificados con su lugar de origen, que esto a mí casi me parece lo más bonito del proyecto, independientemente del peregrino, y con perdón, porque claro, estamos hablando del Camino de Santiago, pero haberles devuelto la dignidad, ¿no? El proceso de naturalización, lejos de ser lo que se esperaba del proyecto, era un proceso de restauración ecológica, y esto no fue nada bien visto, ¿vale? Porque plantamos unas especies nodrizas, el pH del suelo estaba absolutamente destrozado, no teníamos base, o sea, no teníamos suficiente espesor de tierra para plantar, al final ahí no hay árboles, es una estructura, pero el cliente quería sombra. Bien, pues entonces digo, bueno, vamos a poner unas especies nodrizas que luego van a mejorar las capacidades del suelo, la acidificación del suelo para conseguir que las especies objetivo, que eran la del corcho, no me sale en castellano, el sobreira. María, perdóname que te interrumpa, necesitamos ir un poquito más rápido y cerrar porque tenemos todavía... Pues ya está, entonces bueno, hice unos marcos de plantación muy separados con la esperanza de que las semillas que vienen de allí, que vienen los vientos del suroeste, terminen por conquistar los parterres. Y esto sí que se está consiguiendo, porque esta es foto de la primera primavera, ¿vale? Fotos de las siguientes, y las fotos que saco la semana pasada, que yo no estaba, el biólogo que siempre va a ver cómo está, vamos mapeando y vamos viendo todas las especies que van entrando, o sea, sí está funcionando. ¿Qué pasa? Que es un proyecto a 20 años, cosa que es algo que no está muy extendido, ¿no? Finalmente la disposición de la planta queda así, los muros que están paralelos al horizonte quedan enrasados con el suelo, se colocan los taludes en los muros para evitar poner barandillas y que nada compita con esta línea del horizonte. El resto de los espacios se concatenan con rampas para que pueda ser accesible, y los elementos que pedía el programa, que sí o sí tenían que estar, que era el parque infantil y el módulo de servicios, se retiran a la parte que está más cercana a la carretera, ¿no? Para intentar que a medida que descendemos por esas terrazas se vaya naturalizando. Lo mismo con el proyecto de iluminación, que es en la primera terraza es más intensa y a medida que bajamos se pierde. Las pérgolas de la cubierta también las hice con las redeiras de la Guardia, sí, que al final somos... Y la idea de las sillas que aparecen, ¿no? Que son estas sillas
ligeras. Bueno, este es mi hermano y para que veáis un poco en la sección El número, venga. No, pero mirad, o sea, para que veáis cómo cambia la... Eso salta la otra. Es la misma foto desde el mismo sitio, claro, cómo se recupera la sección del territorio. Y esto ya lo visteis ayer y ya está. Entonces eso, lo único que las sillas, que son elementos muy ligeros, en un inicio lo que se quería con esto era que lo que pasa en el jardín de Luxemburgo, que tú vas con tu silla, la mueves y te sientas con lo que quieras, ¿no? Entonces yo traía esta idea porque trabajaba mucho en Francia y esto era posible, pero aquí es imposible, entonces al final pues... Tengo que fijar, eso como las sillas viejas con... Con Estel, que ya la conocéis de la presentación de ayer. El proyecto se llama El hilo y los caminos. Sí, el proyecto que voy a presentar es un proyecto de una intervención artística que se llama, el título original es 28,7 kilómetros. Se enmarca dentro de los premios Conexión, que está impulsado por el Museo de Lugo y organizado por la Galería Villaseco, creo que conocéis. Y entonces el proyecto de los premios era 6 intervenciones en 6 iglesias diferentes del camino primitivo. Podría empezar por el vídeo. Hay un pequeño extracto de vídeo que explica el proyecto, pero luego ya iremos... Pero me parece importante ver un poco el movimiento. Entonces podemos ver el vídeo y luego seguimos. Es corto. La propuesta de 28,7 kilómetros quiere representar, simbolizar el camino que hay entre la primera iglesia y la última iglesia de los premios Conexión. 28,7 kilómetros de hilo enrollado alrededor de la columna y integrarse en el espacio de manera un poco poética. Sobre esta idea de vincular, un poco de tener una dialéctica entre el hilo y el camino, como pues Adriana, ¿no?, que seguía el hilo, y el camino, la búsqueda del camino, como seguir el hilo, buscar el camino, el ser en búsqueda. Y esa dialéctica que también representa nuestra visión, por nuestra cultura, es un cronograma simbólico del tiempo. También está el tema de la columna, que está hecha por el fuste, y el fuste y el uso tienen la misma raíz latina, que quiere decir palo, y entonces era una manera de vincular un objeto doméstico, como es el uso, y un objeto que simbólicamente es muy potente en la arquitectura, que es el pilar, la columna. También es muy importante la propia materia en este proyecto, que es el lino, porque durante muchos años se trabajó el lino y las mujeres de Galicia, de Asturias, de Portugal, trabajaban esa fibra y era un trabajo muy costoso, muy largo, desde plantar hasta sacar la fibra. De hecho, un vecino nos contó que justo aquí al lado de la iglesia había un campo de lino. Las tierras se ponían muy bien trabajadas, se echaba el lino, se enciñaba, entonces salía el fruto, unas flores muy bonitas en azul, que es el lino, y después se recogía, se hacían manojos grandes, se llevaban a un río que había allí un poco más abajo, y entonces se cogía, se raspaba bien, y entonces se hacía fino, muy duro. Mi abuelo, mi madre, mis tías, todos ellos. Bueno, eso es un poco una síntesis y vamos a hablar un poco más del proyecto. Un poco como anécdota, eso es la impresión de lo que yo mandé a la convocatoria, ¿vale? Y siempre me interesa volver a lo que se mandó antes y vas tachando lo que no has hecho y vas añadiendo lo que ha pasado. Pero también representa la importancia de pensar antes de hacer, y es lo que se está generando en esas jornadas, ¿no? La importancia de poner los puntos, el foco sobre los puntos que se quieren trabajar, porque eso es lo que al final va a quedar, porque de todo lo que se habló en este proyecto es lo que también al final también se queda. Entonces, para aportar también pues, con lo que estamos reflexionando sobre el camino,
para iniciar este proyecto yo tenía dos ideas en la cabeza. Una idea que era la diferencia conceptual opuesta entre lo que es una frontera y lo que es un camino. O sea, una frontera es una línea invisible que separa dos comunidades, por ejemplo, y un camino es totalmente el contrario, es una línea visible que las une. Y no solo eso, los senderos además contienen en su propia forma la información del flujo y de la intensidad de esta comunicación. Por ejemplo, los caminos del deseo, ¿no? Sabéis los que diseñáis, los caminos que se van haciendo y cuando más ancho están, pues más... Entonces, esa era como la primera idea conceptual, ¿no? De unión, y luego tenía como referencia un artista que me gusta mucho, que es Jason Jones, Dodge, que había tejido una manta color noche con el mismo largo que va desde la tierra hasta el cielo. Y con esas, y he empezado un poco esa reflexión a partir de esos dos elementos, la unión y también el vínculo simbólico. Ya lo he dicho en el documental, pero era muy importante para mí unir esa idea del hilo, de seguir el hilo, ¿no? Que va desde las tinieblas hasta la luz, ¿no? Es a seguir para salir de la oscuridad hacia la luz, y este camino del ser en búsqueda. Aquí, para hacer resonancia con las otras cosas que se han dicho, la idea del tiempo, ¿no? De esa idea lineal que tenemos del tiempo, que igual quizá que tenemos que repensar, lo que nos hace repensar, por ejemplo, la arqueología o tal, que bueno, pues igual pensamos siempre que el futuro está delante y que el pasado está detrás, pero en realidad el pasado es justamente lo que podemos ver porque ha pasado, y lo que no vemos es lo que está detrás, que es el futuro. Repensar un poco esa idea del tiempo, y también la fragmentación, ¿no? Que a veces en la arqueología pues hay un poco fragmentos, nuestro presente se compone de fragmentos de pasado, no siempre hay un hilo, o sea, reflexionar un poco sobre esto. Luego, muy importante, es que se me olvidó esto. A ver, es un poco es la idea del camino. Fue importantísimo en el desarrollo del proyecto, primero con mi compañera, que me ayudó muchísimo en el proyecto, recorrimos primero los 28,7 kilómetros. Para nos permitió entrar en otro tiempo, encontrarnos con peregrinos, hablar, comentar, y fue una primera introducción al proyecto. Y para mí era fundamental primero recorrer este camino y luego enrollar este hilo de 28,7 kilómetros. El tema de la observación. Y luego, eso para mí era muy importante, que también lo comento, poner al lado pues, esa idea, ¿no? De la columna, de lo monumental, eso lo hemos hablado también en otra charla, de lo monumental, de la arquitectura como simbólicamente potente, fálico obviamente, y aquí a la derecha, no, y luego esa idea, ¿no? del lino, de cómo cuidar, ¿no? También ese mismo gesto que encontramos en el proyecto de Amaia. Poner en paralelo pues eso, esa idea de monumento y de esa iglesia de San Juan do Alto, y aquí pues como otro tipo de columnas. Aquí también quería decir, porque la foto no es muy buena porque era una foto de proceso, pero hay una cosa muy interesante, porque cuando vimos el vídeo de Mira, mucha gente buscaba, o sea, decía que lo que necesitaba era un techo con un banco, y aquí es exactamente lo que es decir, dentro las columnas, y aquí es un banco corredor. Entonces muchas veces eso es una parada de descanso, y a mí también lo que me interesa mucho es ese pequeño intersticio que hay entre este techo, el atrio, y la iglesia. Entonces, bueno, eso son imágenes más, pues el proceso, ¿no? El tiempo que se utiliza, la materialidad. El mismo vecino que habló en el vídeo
Al inicio esa obra tenía la voluntad de ser colaborativa, pero era post-pandemia y era muy difícil organizar esto. Pero al final lo ha sido de manera o sea, se ha ido construyendo un poco con la vecindad, porque por ejemplo nos prestaron, uno de los vecinos nos prestó un andamio, teníamos siempre la visita todas las mañanas de ese señor, la gente de claro, teníamos también las personas que trabajaban en los propios premios Conexión, nos tenían un poco de penita y venían ahí a ayudarnos, entonces ha sido colaborativo, claro, porque estuvimos 3 días enrollando hilo, teníamos las muñecas ya del tamaño de la columna, y era como muy intenso. Pero lo que fue bonito es que este tiempo de proceso, donde estuvimos enrollando, descubrimos un aspecto muy importante, porque yo soy de fuera, y un aspecto muy importante de la cultura gallega, que es el trabajo. Entonces, la gente pasa ahí, ¿qué están haciendo? Pero cuando vieron que hacía 3 días que estábamos enrollándolo, pues respeto, ¿no? Vale. Entonces, bueno, a nivel formal quedó eso. Yo no estoy particularmente... Hay muchas cosas que cambiaría a nivel formal, pero como va a desaparecer o ya ha desaparecido, pues no pasa nada. Y luego, eso era también para hacer el vínculo, voy a ir muy rápido. Pues con el lino y las mujeres, ¿no? Que estaban a cargo las mujeres de todo lo que eran los ornamentos litúrgicos, como la ropa sacerdotal, los manteles del altar, los paños de atril, el manutergio y la mortaja. Entonces, eso era una manera también por la materia de visibilizar el santo. Y ahora, voy a ir muy rápido, pero me parece fundamental, es que me pidieron a un momento de presentar el proyecto y el único momento donde era posible era en la misa. Entonces tuve que presentar el proyecto de misa y yo no estoy ni bautizada y ya lanzado dijeron, vamos a bendecir la obra. Tardes a todas. Yo soy Julia de la Cal, la parabólica. Lo digo por si alguien no vino ayer. Yo me dedico fundamentalmente a la cestería, en un término bastante amplio. Y bueno, en esta ocasión no voy a hablar solo de un trabajo, sino que voy a presentaros así, aunque sea muy brevemente, pero sí que os voy a mostrar diferentes fotos de proyectos creados de manera colaborativa. Vale. Yo me metí en la cestería, o sea, trabajaba en diseño gráfico, luego me pasé a estudiar diseño industrial, empecé a ver mucho las similitudes, o sea, empecé a entender las similitudes entre la artesanía y el diseño, ¿no? Su razón de ser, y siempre entiendo, o sea, intento recordármelo a mí misma, que entiendo que hay que entender la artesanía como, igual que el diseño, como un conjunto de herramientas y estrategias para ofrecer soluciones, para mejorar nuestra relación con el entorno, con las demás y con nuestra vida, ¿no? Y es un poco por lo que a mí también me interesa y me fascinan los proyectos colaborativos. Y también pensar mucho, y ahora voy a parafrasear a Enzo Mari, que es no pensar tanto en hacer cosas bonitas para vender, sino en pensar cómo debería ser ese mundo en el que nos gustaría vivir. Y, por ejemplo, esto que es un taller que se hizo en Mostrar, que es una feria de artesanía de las más grandes de Galicia, en Coruña, en el centro de Coruña, en los cantones y tal. Era un taller de calle, se iba acercando la gente, lo hicimos en 2 días, creo. Bueno, se fue haciendo eso, invitando a la gente, porque además hacía súper malo, o sea, hubo que como convencer a la gente para que se animase y tal, ¿no? Y pusiesen cada quien su bimbio, todos los que querían, es lo que tienen estos talleres de Rúa.
y lo fuimos haciendo así entre todas las que se fueron animando y bueno, es una pieza que luego posteriormente, ahora mismo está en la biblia de un cole de educación especial y forma parte de un espacio de descanso y de recogimiento en la biblia del cole, con lo cual, bueno, yo creo que al final ha tenido un fin, más allá del mero hecho de un entretenimiento durante un evento, sino que puede ir un poquito más allá. Esto también, bueno, esto pertenece a Especies de Espazos, un festival que se hace en Barro, un festival chulísimo, organizado de manera independiente por unas chicas de allí, en la antigua escuela unitaria, entonces montan un autocine, montan talleres, charlas, bueno, es en septiembre, si podéis ir porque mola muchísimo. Entonces, en este caso hicimos dos microespazos tecidos, los llamamos así, que los hicimos, bueno, como podéis ver, sobre todo con gente de la zona y de todas las edades posibles. Y los hicimos un poco con la idea de llevarlos a los miradores y moverlos por la zona. También, sí que lo hicimos, fue tremendo el transporte y tal, y ahora están, de los dos que hicimos, pues uno está en la guardería y otro también está en el cole, con lo cual, bueno, al final estas piezas sí que se les da un uso a mayores, que es un poco también lo chulo, ¿no? Que pueda ser un poco de todas. Este fue otro Especies de Espazos, en el que, bueno, teníamos menos tiempo, tal, y era un poco como un taller más corto, entonces, bueno, buscábamos algún elemento relacionado con el entorno. El ourizo cacho es algo muy de aquí, en Barro hay muchos y nos pareció una buena idea, una pieza como muy entendible para todo el mundo, muy accesible, y como además lo hacemos mediante unas técnicas, se llama técnica intuitiva o cestería caótica, a mí me gusta más lo de caótica. Pero bueno, o técnica nido, porque se supone que hacemos como una imitación de la forma de hacer los nidos de los pájaros. Entonces, bueno, es como muy accesible para todo el mundo sin tener, ¿sabes? No es como hacer una cesta así convencional que necesitas unos conocimientos técnicos y una cierta destreza. Esto es como muy para todas, entonces da mucho juego para estas actividades. Esto, bueno, lo vimos ayer, pero es un patio de un cole, que también lo hicimos este año, y bueno, estos son otros dos patios de coles, pero bueno, que se ve un poco desde, ¿no? Así es el día que la terminamos. Y así es como deberían estar ahora en estas alturas de la primavera, ¿no? Es crear ese espacio entre todas, que puede ser un espacio de juego, que puede ser un espacio de descanso, que se cubre totalmente la cabaña y que está viva, ¿no? Y que luego la cuidan, la riegan. Yo puedo ir a echar una mano, una revisión, un mantenimiento, pero en general es el alumnado el que se encarga de este cuidado, ¿no? Porque también la han hecho ellas y ellos, entonces es súper suya. Entonces van a muerte con la cabaña. Este es una estructura viva que hicimos este año en Aspontes, en el lago, que bueno, supongo que más o menos las que sois de aquí sabéis que era la supermina tremenda, que luego hicieron el relleno y ahora, bueno, pues es un lago en el que la verdad no se recuerda, salvo por el otro paisaje así más Detroit, no se recuerda mucho, no que todo aquello fuese esa inmensa mina, porque es un lago enorme donde hacen vela y de todo, y va la gente a la playa y... Entonces, bueno, este no es exactamente el sitio que habíamos pensado, pero como tienen muchos proyectos para el lago, finalmente lo hicimos así en este... Bueno, no se ve mucho, pero bueno, es una estructura de mimbre vivo, que también fue un obradoiro participativo. En este caso, aunque la foto se vea soleada, nos pilló el diluvio universal, hicimos la lucha del barro, o sea, fue súper... La gente que vino, que finalmente vino, se motivó muchísimo, yo estaba agradecidísima y asombradísima de que volviesen al día siguiente. Porque fue un trabajo, claro, al final esto es trabajo de campo, es coger el sacho, es plantar bimbios, y ponerse las botas, ¿no? Y trabajar, y a mí me fascinó que la gente que vino, que había gente que sí, bueno, sabía y tal, pero hubo otras personas que, no, bueno, yo paso a ver de qué va esto, tal,
Y dice, ¿y vuelves mañana? Genial, o sea, te adoro. Porque el hecho de que les mole el rollo este y que quieran volver y que se enganchen, para mí es tremendo. Y así como para rematar, que me diréis, bueno, porque esto es en Agramunt, en Lleida, que lo hicimos el verano pasado, también formaba parte de las estructuras colectivas. En este caso lo integro porque sí que el Camino de Santiago pasa por allí y porque formaba parte de un curso de verano de la Universidad de Lleida que es Arte y Territorio, ¿vale? Entonces me parecía que venía muy a cuento mostrar este trabajo, este proyecto, porque precisamente donde era el tema, el arte, el territorio, ¿no? Vinculado al territorio, al patrimonio cultural y humano. En Lleida, bueno, en esa zona además que es de cultivos de trigo y tal, para mí me resultó muy inspirador, por decirlo de alguna manera, el movimiento del viento en el trigo, que es lo que ellos llaman Mar de Ponent. De hecho, el título surgió allí de manera entre todas y a mí me pareció que, bueno, podríamos hacer una aproximación a eso, ¿no? Colocarlo en el paseo del río y hacer esa referencia a el trabajo agrario de todo el territorio que hay allí. Y se hizo también, bueno, de manera participativa, eso, había gente que sí que ya venía al curso y tal, pero bueno, luego vinieron a participar los niños y las niñas del campamento de verano, también formaron parte, o sea, entonces bueno, las vecinas acabaron viniendo, estuvimos allí, mojamos el mimbre en la piscina municipal, bueno, estas cosillas que al final haces así mucha vida de pueblo. Y no sé si tengo algo más que contaros. Bueno, pues tenía aquí una chuletilla y bueno, sí, me gustaría solo decir una cosa, ya que nosotros podemos hacer cabañas, podemos intervenir en el paisaje, podemos hacer espacios de bimbio o de mimbre, pero que yo creo que lo importante es generar espacios, ¿no? Esos espacios de comunidad, de lugares de encuentro, como podían ser los lavaderos y los molinos. O sea, salieron por aquí muchos lavaderos, tanto ayer como hoy. A mí es un sitio que me fascina, me encantan los lavaderos, pero sobre todo por ese potencial, ¿no? Y esa memoria potencial que tenían de lugares de reunión, de comunidad, de generar ese espacio. Entonces, mi enfoque para esto muchas veces no es tanto el resultado que vamos a obtener, que sí que lo puede ser, o sea, vale, sí, hay que hacer una cosa, vale, pero vamos a decidirla entre todas, no sé qué, y donde lo más importante es el proceso, ¿no? Para mí, yo creo que es ese recorrido que hacemos desde empezar, ¿no? Hasta que tenemos la pieza, la vamos rematando y tal, es ese camino, ¿no? En el que creamos vínculos con el territorio, vínculos con la naturaleza, vínculos con la vecina, con esa persona que no conozco pero me cae genial. Y yo creo que eso es sobre todo la parte más, el valor principal que tienen este tipo de proyectos, más allá de lo pieza súper artística o tal, sino el hecho de hacerlas conjuntamente. Muy bien, bueno, pues... Quiero cerrar con unas breves palabras porque vamos con 5 minutos de retraso, ¿verdad? 5 minutos de retraso llevamos, entonces, vale. Bueno, yo tenía un poco la presión de cumplir, entonces simplemente, como empezamos con un juego de palabras, apunté unas 2 o 3 palabras de cada intervención. De Amalia me he quedado con origen, identidad y evolución, ¿vale? Que si no estáis de acuerdo me podéis decir. De María, memoria, territorio y lugar. De Estel, tiempo, frontera y fragmentación. Y de Julia, colaborativo, encuentros y proceso. Así que nada, quiero agradecer una vez más y dejar la palabra a Natalia, que tiene muchas ganas de empezar.
con las conclusiones. Así que nada, muchas gracias a todos.